Bueno, acá simplemente esta tablita es un resumen un poco de cómo funcionan los instrumentos. En esta primera columna tenemos el instrumento, en estas dos columnas lo que sería la generación de la señal, en estas otras dos columnas lo que sería el detector o el traductor de entrada, el modificador y finalmente el traductor de salida. Por ejemplo, vamos a tomar dos filas como para hacer un rápido repaso. Un fotómetro o un espectrofotómetro, lo que va a emitir la señal es una lámpara de wolframio. Esto va a generar un haz de luz que va a pasar por el analito, se va a transformar ese haz de luz. Una fotocélula, esto sería la generación de la señal, una fotocélula lo va a detectar, lo va a transformar en una corriente eléctrica, esto sería el traductor de salida, el traductor de entrada, perdón. Lo va a llevar a una escala medible, este sería el modificador de la señal, y luego va a aparecer una lectura en un monitor digital, por ejemplo un número. En el otro caso que quería mostrarles, por ejemplo un pHímetro, que es muy conocido, este sería el instrumento, digamos lo que genera la señal, el generador es la muestra junto con un electrodo, eso genera la actividad del ion hidrógeno, es decir, los protones. El que va a captar ese es el electrodo de vidrio, lo va a transformar en un potencial eléctrico, esto sería ya el traductor de entrada, se va a amplificar esa señal, se va a digitalizar y finalmente en la lectura, este sería el modificador, finalmente la lectura lo va a hacer, va a aparecer un número en un lector, que es un monitor, digamos una pantallita, un monitor que permite hacer una lectura de un número que sería el valor de pH. Bueno, acá simplemente tratar de ejemplificar de manera gráfica lo que venimos explicando. Acá tenemos nuestra muestra, hay una mezcla de átomos, se le da la condición ideal, esto va a generar la señal del traductor, digamos la generación de la señal. Va a haber un detector que va a captar, digamos, los analitos que queremos medir. Eso lo va a transformar en alguna corriente eléctrica, algún voltaje, una señal eléctrica, que va a ser captado por el modulador o el regulador o el amplificador de la señal. Y de ahí va a salir una señal eléctrica que va a ir directamente a un procesador que la va a transformar en un gráfico, en algún número, en alguna imagen que pueda interpretar el analista. Esto es muy general lo que venimos comentando. Vamos a dar un ejemplo volviendo un poco a las nueces, al hexanal, como habíamos hablado en aquel momento, por ejemplo, o algún análisis por cromatografía gaseosa que son bastante más sencillos, en donde tenemos primero una fuente generadora de una señal. Puede ser una lámpara que emite una luz, o puede ser, por ejemplo, en el caso de un cromatógrafo de gases que tenga un detector de ionización de llama. O sea, acá tenemos una llamita que se forma combustionando hidrógeno y oxígeno, por donde va a pasar la muestra. Entonces eso va a hacer un cambio ahí en esa llamita. Entonces acá tendríamos el generador de la señal. Obviamente cuando pase ahí el analito se genera ese cambio, en el caso del detector de ionización de llamas, conocido con la sigla FIT. Ahí tenemos la muestra. Esa señal va a ser captada, para usar la palabra más correcta, por el traductor de entrada. Acá tenemos el emisor de la llama, ¿ve? Acá viene el aire, acá viene el hidrógeno, por acá va el gas con la muestra, ¿ve? Acá gas, muestra, pasa, se quema, es captada, este sería el traductor de entrada, captada, acá tiene el nombre de colector, capta esa señal al cambiarse la llama, al pasar la muestra se puso un cambio en la llama, y de ahí sale una señal eléctrica, ese sería el traductor de entrada. Va a ir al convertidor, al modulador de la señal, que sería, acá tenemos todo el cromatógrafo. Acá hay un horno donde está la columna, hay un inyector donde se inyecta la muestra, y pasa acá en esta parte de acá, va a haber lo que se llama el detector, que estaría esta porción, esta parte del equipo estaría metida acá. Ahí se está quemando esa llamita. Cuando pasa la muestra, emite una señal eléctrica que va a toda esta
equipo electrónico que la va a procesar, la va a digitalizar y la va a enviar al traductor de salida, que sería una computadora que capta esa señal y la transforma en un gráfico que en el caso de los cromatografías gaseosas se llaman cromatogramas. Son una línea que va teniendo picos. Cada pico de una sustancia, una especie, un analito, una especie química, y la altura del pico nos va dando una idea de la concentración que tiene ese componente de la muestra. Bueno, ahora vamos a pasar a calibración. Bueno, vamos a ver algunas definiciones entonces de calibración. La calibración hay que entender que es un capítulo muy importante dentro de lo que son los métodos de análisis instrumental. Tener un instrumento que no esté calibrado no nos va a servir para hacer sobre todo lo que es el análisis cuantitativo. Entonces es muy importante la calibración del instrumento para después posteriormente hacerle el análisis y poder cuantificar correctamente la muestra. La calibración determina la relación entre la respuesta analítica del instrumento y la concentración del analito. Es decir, sirve para el análisis cuantitativo. La calibración radica en la comparación de los valores que se obtienen utilizando un instrumento de medición, es decir, una señal eléctrica nos va a dar un valor y relaciona ese valor con un patrón de referencia. Acá aparece la palabra patrón o estándar. Se lo vamos a comparar contra algo cuya concentración ya conocemos. Entonces vamos a establecer concentraciones conocidas con la respuesta o la señal que nos está enviando el instrumento. Constituye un conjunto de operaciones que establecen la relación que existe entre los valores indicados por el instrumento y los valores conocidos de magnitud de medida de los patrones que nosotros preparamos. Nosotros preparamos un estándar o patrones con concentraciones conocidas y las vamos a relacionar con las señales que está emitiendo el instrumento sobre esas muestras con concentraciones conocidas del analito que queremos estudiar. Por ejemplo, cómo calibrar un pHímetro. Esta es una forma muy sencilla y le traje este ejemplo para que vayamos entendiendo lo que es una calibración. Se usan lo que se llaman soluciones patrones o soluciones estándares, en donde la respuesta electrónica del aparato va a reflejar determinados valores que deben coincidir con esos patrones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pHímetro, tenemos el electrodo del pHímetro y nos va a estar dando ese electrodo un valor de 7. Es decir, que nuestro patrón tiene que ser un patrón de 7 y el pHímetro tiene que medir 7. Otro detalle a tener en cuenta, la calibración debe hacerse cerca de los rangos de lectura de la muestra problema. Es decir, si vamos a medir una muestra ácida, tenemos que usar un patrón ácido, por ejemplo pH 4. Si vamos a medir una muestra neutra, que puede ser agua o leche, que están cerca de pH 7, el patrón tiene que ser un patrón con estándar de 7 para calibrar el aparato. Entonces calibramos el aparato, colocamos por ejemplo el estándar 7. Le medimos con el pHímetro, ajustamos el pHímetro para que mida hasta 7. Una vez que el pHímetro está calibrado, está midiendo 7, cuando el estándar tiene 7, pues medimos el pH de la leche y nos va a dar el valor que tiene esa muestra, que está alrededor de 7. Si una muestra alcalina, vamos a usar un estándar de pH 10, por ejemplo. Vamos a ver los distintos tipos métodos de calibración. Estas son una presentación genérica y ustedes pueden elegir para cada instrumento uno u otro método, depende de lo que ustedes dispongan y del tipo de aparato que tengan o el tipo de medición que quieran hacer. Una de las, dentro de los métodos tenemos lo que son comparación con estándares. Esta puede ser la comparación directa. En este caso, esto se usa para algunos procedimientos en donde uno va a hacer una comparación con la propiedad de un analito con un estándar que nosotros conocemos la concentración que tiene. Entonces vamos a comparar nuestra muestra con un grupo de estándares que tenemos de concentraciones conocidas. Por ejemplo, tomamos una solución con un analito cuyas concentraciones la diluimos. Generamos varias concentraciones distintas, de concentraciones conocidas obviamente de ese analito, le agregamos un indicador de color
tenemos acá, por ejemplo, el analito, le agregamos un reactivo que da un color azul y vemos los distintos tonos. Concentraciones todas conocidas. Acá 0, 0,062, 0,125, 0,25, 0,50, 1 miligramo por mililitro. Tenemos una escala de color azul de acuerdo a la concentración del analito y el reactivo, con el reactivo que reaccionó y dio ese color. Entonces aquí tenemos nuestra muestra problema, le agregamos para que se produzca la reacción de color y vamos comparando. ¿Se parece este? No, es más claro, es igual que este. Entonces decimos, nuestro analito en la muestra problema tiene esta concentración. O tiene una concentración entre este y este, por ejemplo. Eso se puede hacer visualmente, si uno tiene un buen ojo, para comparar las muestras, o se puede usar un espectrofotómetro, donde se pone la muestra dentro del espectro, acá va la muestra, ¿cierto? Emite la luz, pasa por la muestra y pasa por el detector, ve acá está la emisión de luz, pasa por la muestra, va al detector y ahí emite un número, entonces después hacemos primero, leemos todos los patrones, todas las referencias y después leemos nuestra muestra y vemos a cuál de ellas se aproxima para saber la concentración que tiene en nuestra muestra problema. Otro método de comparación con estándares es la titulación. Para la titulación, el analito reacciona con un reactivo estandarizado, es decir, que nosotros le vamos a agregar un reactivo cuya concentración conocemos y en función de la cantidad que agrego de este reactivo cuya concentración conocemos, cuando se produce el balance estequiométrico, puedo saber cuánto tenía del analito en nuestra muestra problema. Por ejemplo, acá tenemos lo que se utiliza para una titulación, el pie de Bunsen, la bureta que mide el volumen del reactivo que vamos a agregar de concentración conocida de nuestro estándar. Acá tenemos un Erlenmeyer con nuestra sustancia problema. Ahí le ponemos un indicador de pH, por ejemplo, y vamos agregando, digamos, el estándar hasta que se produce la neutralización. Cuando se produce la neutralización hay un salto químico de pH y se produce el viraje de color. Entonces, de estar incoloro pasa a tener un color fucsia, rosadito, por ejemplo, como se usa la fenolftaleína para este tipo de análisis. Y ahí decimos que, bueno, ahí se produjo la equivalencia química y en función de la cantidad que medimos del patrón que agregamos, podemos saber la cantidad que teníamos de nuestro analito en la muestra. Nuevamente un ejemplo para ver, acá está el pie de Bunsen, acá está la bureta, acá está un beaker en este caso con la muestra. Puede tener un indicador de pH o podemos medir el pH con un pHímetro, donde se produce el salto de pH por la equivalencia química, la neutralización. Entonces ahí damos el punto final, vemos la cantidad del patrón que agregamos, en este caso un hidróxido de sodio, para saber cuánto ácido clorhídrico tenía esta solución acá. Y ahí podemos saber exactamente el valor de clorhídrico por una cuestión estequiométrica. Se conoce claramente con la reacción del hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, cuando se neutraliza, bueno, podemos saber la cantidad de ácido clorhídrico que había. Nuevamente lo mismo, explicando lo mismo, ven acá tenemos el agregado, el titulado, el volumen, el hidróxido de sodio, acá tenemos una solución ácida, vemos el volumen agregado, se produjo el cambio de color, vemos el volumen que agregamos y en función de eso hacemos el cálculo estequiométrico para ver cuánto, digamos, analito teníamos ahí, un analito obviamente ácido, por eso lo estamos titulando con hidróxido de sodio. Bueno, vamos a otro método, que sería calibración con estándar. Un estándar o patrón externo se prepara por separado de la muestra, puede ser con estándar que sea externo o con un estándar que haya que agregarlo a la muestra. Cuando es externo es por separado de la muestra. Si es un estándar interno es el que se va a agregar dentro de la muestra para hacer el estudio del cálculo de la concentración, para hacer la calibración. Puede ser calibración con un estándar externo. En este caso se prepara una serie de diluciones del estándar externo, es decir,
el analito que queremos estudiar lo compramos puro y hacemos una serie de diluciones con concentraciones conocidas. La medimos en nuestro equipo de medición, nuestro instrumento, vemos la absorbancia, la altura del pico, el área del pico, lo que sea. En función de eso, construimos una curva de calibración en donde va a ir la concentración de nuestro analito en función de la señal del instrumento y se traza, digamos, la ecuación de la recta, se hace la regresión. Método de regresión, trazamos la recta, en donde vamos a tener ahí el I, que es la señal del instrumento, más A, la ordenada de origen, más BX, que es la pendiente y la concentración de nuestro, digamos, de la concentración de nuestro analito. Hay que ver también este punto que también se ajusta, digamos, la recta a los datos que tenemos, a los valores, a las mediciones. Muchas veces se ajusta muy bien, otras veces se ajusta bastante mal. Bueno, entonces eso nos va a permitir conocer también el error que podemos tener en una medición. Ese sería el método de los mínimos cuadrados, es decir, trabajar con un analito y midiendo sus concentraciones distintas. Pero cuando queremos hacer relaciones y relacionar múltiples respuestas de instrumentos para un analito o una mezcla de analitos que dan respuestas diferentes, se conoce como la calibración multivariada o de variables múltiples. Por acá simplemente esta es la de mínimos cuadrados, la más simple de todas. Acá tenemos la concentración del analito. Esta es la señal en las lecturas que hacemos en el instrumento. Ahí van obteniendo distintos puntos a las distintas concentraciones. En función de esos puntos trazamos la regresión. Acá la ordenada al origen es 0. Termina en 0 justo. La recta. Acá tenemos la ecuación de la recta. Y igual a mx más b. Dijimos que el ordenado de origen eso va a ser 0. Entonces se hacen las diluciones, las mediciones, se traza la recta y luego medimos nuestra muestra. Nos va a dar un valor, una señal, despejamos el x para determinar la concentración. Sería I menos b sobre m igual a x, despejando la ecuación, y ahí podemos determinar la concentración de nuestra sustancia problema en una muestra. Lo mismo de recién, distintas concentraciones del analito, permite trazar una recta. Acá vemos que ya nos ajustó también como en el caso anterior. Tiene una ordenada al origen, la recta esta, que se traza acá. Entonces se hace la medición del instrumento, la señal de instrumento, acá hay distintas concentraciones, la recta, la ecuación de la recta. Y hay que ver el R cuadrado que nos da un poco que también ajustaron las mediciones a la ecuación de la recta que se trazó, a la regresión. Acá tenemos también, esto ya como pueden ver, en matrices se preparan distintas concentraciones de un analito, los patrones serían. Tenemos 3 muestras problema para medir, encontramos la recta, acá está la recta, y luego medimos la muestra y interpolamos el valor que obtenemos a la recta, es decir, despejamos de la ecuación la concentración del analito en las muestras y la calculamos con la ecuación de la recta. Bueno, después tenemos los métodos de adición de estándar. Los métodos de adición de estándar. Se usan para muestras de matrices más complejas, las otras son más simples. Para más complejas se usa ya agregar el estándar dentro de la muestra. Se añaden, en el caso de adición de estándar, se agregan distintas concentraciones del estándar dentro de la muestra que tiene un valor, que tiene una concentración fija del analito problema en la muestra. Se construye una recta, en azul estaría la calibración externa. En rojo sería la distinta concentración del analito que se agregó dentro de la muestra, traza también una recta que va a ser paralela a la anterior, pero esta va a tener una ordenada al origen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva la ordenada del origen a 0 y se despeja. ¿Bien? Tenemos la recta, la ordenada del origen, suponemos que I igual a 0, el I igual a 0, es decir que vamos a estar acá en este punto de acá, y ahí despejamos, vamos a verlo acá en esta otra, acá tenemos, ¿ven?, las distintas mediciones, agregando
distintas concentraciones del analito dentro de la muestra, siempre manteniendo la muestra en la misma concentración del analito problema que queremos determinar. Trazamos la recta, despejamos entonces el MC, que sería la concentración de muestra, haciendo la ecuación el I igual a 0. Entonces I igual a 0, acá sería A, no es I, acá es A igual a 0, despejamos C, vamos a despejar C, ¿ves? Me queda B sobre M, y ahí podemos determinar la concentración del analito en la muestra problema. Acá tenemos la concentración, digamos, del analito en la muestra problema, acá agregando concentración 1, concentración 2, concentración 3, digamos, distintas diluciones conocidas del analito como un estándar interno. Otro método de calibración es el método de patrón interno o estándar interno. En este caso se agrega una sustancia similar a nuestro analito, similar, muy parecido, un comportamiento muy parecido en cuanto a la respuesta a la señal que genera el detector, pero es distinto al analito a estudiar. El estándar acá es distinto, en el caso anterior era el mismo, acá es distinto. Siempre la misma concentración de ese estándar interno. Y el analito lo ponemos en distintas concentraciones. Y con eso construimos nuevamente una recta, en donde esa recta, ¿qué es lo que va a medir? La relación de las distintas concentraciones del analito sobre la concentración, digamos, del estándar interno. Eso en función, digamos, en función de la concentración del analito. Vamos a ver acá el gráfico. Acá tenemos un patrón interno que siempre lleva la misma concentración y distintas concentraciones del analito en función de la señal que da el detector para las muestras sobre la señal, digamos, del estándar interno, que siempre tiene la misma concentración. Nuevamente se traza una recta y luego se mide la muestra. Bueno, acá tenemos, como sería el método, ven acá la relación del analito sobre la señal del estándar interno y acá las distintas concentraciones del analito. Luego se despeja, obviamente para poder hacer esto hay que despejar. El I es esta relación, SM, o sea, el de la muestra sobre CI, se despeja CM sería en este caso, entonces a esto le restamos B y lo dividimos por M, acá está, despejar la ecuación, hacemos la lectura y después el valor que tenemos sobre la relación esta nos permite conocer la concentración del analito en una muestra problema. Tenemos 10 muestras problema, leemos las 10 muestras problema y con esa ecuación calculamos la concentración que tenía cada una de esas. Pero primero hay que construir esta curva de calibración utilizando un estándar interno que es diferente al analito que vamos a cuantificar y ir haciendo esas relaciones. Con esto terminado, muchas gracias.